¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Los saluda Diego Ortega, que por supuesto no podría hacer este programa sin la presencia, ¿cómo decirlo? A ver, ya no se me ocurren adjetivos para calificar. El impresentable, porque no hay manera de presentarlo como corresponde. Sebastián Porrini, a mi izquierda o a la derecha de la pantalla, o no sé cómo está ubicado en el editor. ¿Cómo está, Seba? ¿Cómo le va, maestro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? El ínclito Porrini. Bueno. Que está presto a una faena más de La Última Página. Hoy estamos de civil, estamos más relajados. Sí. Tenía frío. La virtualidad no nos ha vedado la corbata, ¿no? Sí. Es raro salir por Zoom con corbata, así que decidimos relajarnos un poquito, pero como siempre estamos listos para una nueva emisión de La Última Página. Hoy muy contentos, Qué lindo tema el de hoy. Muy lindo tema. Dos sí, escritores lo veníamos charlando en la preproducción, ¿no? Decimos, va a ser un lindo programa porque, allá por el 2018, creo, Sebastián, dimos un lindo curso de literatura, arte y cultura japonesa en el Centro de Idiomas Shige. Estela Suzuki, la dama Suzuki, va nuestro saludo y agradecimiento como siempre. Y había quedado pendiente alguna continuación. De hecho, vos te acordarás, Sebas, que el año pasado, el último programa que grabamos antes de que cerrara todo, fue ese hermoso programa dedicado a Yukio Mishima. Sí, exactamente. ¿Sí? Y bueno, un poco que nos quedamos ahí siempre dando vueltas por una de las tradiciones literarias que más nos gustan a ambos. La semana pasada estuvimos con los ingleses y hoy nos vamos a ir a otra sociedad ancestral, porque dicen que no es bueno decirle milenaria, sino más bien ancestral, que es la literatura japonesa. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de dos, de los muchos que podríamos exponer, de los que nos faltan, pero de dos, creo, maestros de la narrativa dos novelistas universal, pero por supuesto de origen japonés, que son Yasunari Kawabata y Junichiro Tanizaki, o Junichiro Tanizaki. Disculpen nuestra pobre pronunciación del japonés, no lo manejamos, así que vamos a tratar de decir los nombres como corresponde. ¿Y por dónde empezamos, Seba? A ver, vamos a hacer una pequeña introducción general. Hay algo fundamental, Diego, son absolutamente contemporáneos. Contemporáneos, totalmente. De hecho, formaban junto con Mishima, que si bien era más joven, 20 y pico años más joven, forman ¿cómo decirlo? Un núcleo narrativo, estético, literario. Sí, de renovación. De renovación, pero una renovación muy particular. Sí. Bueno, cuando hablemos en profundidad de cada autor lo vamos a desarrollar seguramente. Pero estos autores, Mishima, Kawabata, Kensaburo Oe. Kensaburo Oe, que es premio Nobel, es un poquito posterior. Y Tanizaki, junto con otros, por supuesto, constituyen como bien dijiste, una renovación de la literatura japonesa, pero sobre todo un punto de anclaje para entender la occidentalización total del Japón. Claro. ¿No? Akutagawa fue. Akutagawa, no me salía el nombre. Ryonosuke Akutagawa fue el gran renovador de la literatura japonesa. Pensemos que, por ejemplo, Kawabata nace en 1899, mismo año que Borges, y muere en 1972, y Tanizaki 1886 a 1965. Y por supuesto son autores que viven el Japón de la primera mitad del siglo XX, el Japón de la Segunda Guerra Mundial, y por consiguiente ese Japón que está a caballo entre como no digo dominación, sino la ocupación norteamericana, posterior a la guerra, después de 1945, después de ese nefasto hecho que fue el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Hay una ocupación norteamericana durante unos 7 u 8 años, hasta el 50 y pico más o menos, y un poco que Kawabata y Tanizaki están de alguna manera al día con esa situación en la que Japón, el Japón ancestral, que ya no queda prácticamente nada en lo que es, digamos, la esencia del Japón, empieza como a, decíamos recién, occidentalizarse, entre comillas. Proceso que ya había comenzado 100 años antes, en 1870 y tantos, después de la batalla de Sekigahara. No me acuerdo si es Sekigahara o la última batalla de El último samurái, ¿cómo es que se llama? O sea, lo dijimos tantas veces. Sí, exactamente. No me voy a acordar.
Soy pésimo. Bueno, no importa, pero japoneses. esa batalla, 1870... Bien. No importa, ya nos vamos a acordar. Lo pueden ver en nuestro programa dedicado a las guerras en América, ahí hablamos de la última batalla. Siga. Acá tengo la historia de Japón. Por eso. No me acuerdo, mirá qué cosa, No vamos a cortar, no importa. Japón ahora, ya había decir empezado a transitar, estoy pensando el nombre, mirá, lo tengo en la punta de la lengua. Siga, que ya se lo... Japón, decíamos, vamos a ordenarnos, había empezado ya un proceso de occidentalización después de esa batalla, pero por supuesto se mantenían ciertas tradiciones, cierto cuidado con la estética, sobre todo en la arquitectura, sobre todo en la cultura, pero Kawabata, Tanizaki, Mishima, Akutagawa, de alguna manera representan esto, el escritor japonés que está formado en literatura europea. Exactamente. ¿no? Es decir, tanto Kawabata como Mishima hablaban inglés perfectamente, sus obras fueron traducidas a una veintena de idiomas europeos, francés, holandés, inglés. Saigo Takamori Saigo, ¿no? El último samurái. Exactamente. En la batalla de Sekigahara. Y como decíamos, ¿no? Ambos pasan por la universidad, estudian literatura europea, sobre todo literatura inglesa y norteamericana. Kawabata, por otra parte, forma un grupo de escritura, un grupo, digamos, de lectura, que se constituye bajo el nombre del Shinkankaku-ha. Perdonen cómo lo estoy pronunciando. El Shinkankaku-ha se puede traducir como el nuevo sensorialismo, claro, el espíritu de las nuevas sensaciones, y eso comprende una renovación de la literatura japonesa en miras a una suerte de occidentalización de Oriente. Claro. O sea, la mirada oriental, la idiosincrasia oriental, pasada por el tamiz de ciertas preocupaciones estéticas, recursos, ¿sí? Procedimientos narrativos que responden más a una tradición europea que a una tradición japonesa. Sin duda. Pero ahí es donde queremos poner la cuña, o por lo menos a mí me gustaría hacer alguna observación al respecto, ¿no? ¿Qué pasa con la occidentalización de Japón? ¿Qué pasa con el Japón de la posguerra? Con el Japón, insisto, que está a caballo entre un nuevo orden gubernamental de administración japonesa bajo la mirada de Estados Unidos. Claro. La decadencia del tradicionalismo japonés, no tradicionalismo en el sentido filosófico, sino de la conservación de ciertas tradiciones propias del Japón ancestral, se ven, digamos, desestabilizadas por esta, digamos, inmiscusión de los intereses norteamericanos. Exactamente. Hay que tener en cuenta, Diego, que ya Japón, yo pienso que el fin de la batalla de Sekigahara, ¿no es cierto? Ahí ya significa Seigo Takamori iba a decir. Significa de alguna manera el fin ya ya está. Japón se convierte en un país industrialista. De hecho, esa batalla son samuráis a caballo con katanas y lanzas contra los cañones howitzer de la prefectura. Totalmente. Y comienza ese famoso periodo que es la restauración Meiji. 10 años después de la restauración Meiji, 1878 más o menos, comienza un proceso de pura occidentalización del Japón, como bien digo, bajo dominio y bajo intereses europeos, sobre todo, más que europeos, norteamericanos. ¿No? El ingreso de primero Portugal, luego Estados Unidos, genera en Japón, por supuesto, una tensión dialógica continua. Totalmente. En esa zona de tensión dialógica, no olvidemos que va a surgir, por ejemplo, la figura en literatura de Mishima, bueno, nuestros autores de Marras de hoy, y el cine. Del cine vamos a hablar después, si me das un espacio chiquitito. Vamos a hablar de Akira Kurosawa y de, acá lo tengo anotado porque voy a decir mal el nombre, de, un segundito, la otra página. Akira Kurosawa y Kenji Mizoguchi. El cine de Kurosawa y de Mizoguchi van a representar ya la explosión máxima de las influencias del cine norteamericano, sobre todo sobre temas propiamente japoneses. Claro. Y ahí es donde vamos a empezar a charlar un poquito de nuestros autores. Si querés, empezamos por quién.
Como quieras. Empezar por Kawabata. Bueno, vamos. Yasunari Kawabata, como bien decimos, Premio Nobel en 1968, nacido en 1899, muerto en 1972, radicado en la prefectura de Kamakura. No es menor el dato, la espacialidad geográfica en Kawabata va a ser fundamental en su literatura. Es un autor de su época, ¿no? Como bien dijimos, estudia en la Universidad de Tokio, se forma primero en literatura inglesa y norteamericana, luego va a estudiar literatura tradicional japonesa. Historias en la palma de la mano es su abordaje del concepto de haiku, por ejemplo, pero ingresa al mundo literario con una novela magnífica, una novela bellísima de 1926-1927, Isu no Odoriko, conocida como La bailarina de Isu. 10 años después, País de Nieve, y ahí empieza una carrera literaria, El maestro de Go, las bailarinas, El ruido de la montaña, Kyoto, Kokoro, que son una de sus últimas novelas, y empieza una carrera en la que, como bien dijiste, Sebastián, al principio del programa, hay una renovación estética de la literatura japonesa. Vamos a hablar un poquito de dos novelas y de algunos temas propios de Kawabata. La primera novela mencionada, dijimos, es La bailarina de Isu. El argumento es muy simple, ¿sí? Un viaje. Son simples. De hecho, paradójicamente, uno podría decir, la sofisticación de Japón, qué sé yo, en Kawabata, por lo menos, los argumentos son muy simples. Muy sencillos, sí. Y es una redacción, por lo menos lo que nosotros tenemos, ¿no? Las traducciones que manejamos, son de muy fácil lectura. Exacto. ¿Por qué? ¿De qué se trata La bailarina de Isu, básicamente? Es un viaje, ¿no? Un joven estudiante de unos 22 años está haciendo un viaje de Tokio a la región de Isu, y en el camino, ¿sí?, se encuentra con una familia de artistas callejeros, de artistas de músicos, ¿no?, que hacen distintas presentaciones en los pueblos. Y ahí se enamora, por supuesto, de la hija menor, que es una percusionista, Kaoru, que en japonés Kaoru significa de buen aroma. De eso tiene que ver, ahora vamos a hablar un poquito. Perfumada, se enamora, ¿no?, y trata durante todo el viaje de, lo voy a decir en términos muy vulgares, de levantarse obviamente, de conquistarla, ¿no? Es el festejante de Kaoru, ¿no? Entonces vamos a hablar con propiedad, yo soy muy vulgar para decir esas cosas. Entonces empieza, por supuesto, un cortejo, y hay toda una situación, no quiero contarles el final, porque también esa es otra cosa. Los finales de las novelas de Kawabata son finales que uno dice, ¿qué pasó? Claro. ¿No? Como que parece diluirse, pero en realidad deja una apertura hacia otra cosa. Sí. Esta novela, La bailarina de Isu, expone varios temas que después Kawabata, porque es su primera novela, digamos, con la que abre el fuego en su carrera literaria, expone luego esos temas en sus distintas novelas. El tema de la iniciación, primero, es un viaje iniciático. Exacto. El protagonista, narrador en parte de la novela, se inicia algo que después en la literatura japonesa va a ser central, la sexualidad. Claro. No olvidemos que Japón es una sociedad fuertemente marcada por ciertos principios que podríamos llamar hasta casi patriarcales, ¿no? Sí. Fuertemente marcada por un patriarcado en el sentido real de la palabra patriarcado, ¿no? Una cuestión con la descendencia masculina, y siempre la mujer relegada a un lugar de menor. Un poco el despertar de esta nueva estética de la mano de Kawabata, de Tanizaki, de Mishima sobre todo, va a mostrar una imagen de la mujer muy distinta, ¿sí? Protagonistas de las obras de Kawabata, las geishas, claro, ¿no? La cultura de la geisha, que hoy en Japón hay un movimiento, el movimiento Giru, el Giru, que es la transliteración japonesa del inglés girl, ¿no? Del Giru. Es muy significativo porque es como si se diera una revitalización de la figura de la mujer desde ese punto de vista un poco servil, ¿no? Pero como visto desde otro lado, ¿no? Porque la geisha no es la prostituta. No. Es una sirviente. Sí, es una etaira. Etaira, ¿no? Quien le otorga placer al barco. Totalmente. Y aparte es una mujer muy culta. Tiene que saber bailar, tiene que saber cantar. Tocar y pensar, Diego, que la edad de oro de la geisha es el momento en el que se produce la última etapa del shogunato. Cuando los... mediados del siglo XIX. Exactamente. Se produce, digamos con los así, Tokugawa. Claro. Un momento en el que
ya los servidores ya no tienen más función, entonces estos guerreros, evidentemente, empiezan a dedicarse a un refinamiento de su propia vida, y ahí nace la geisha, ¿no? En el siglo XVI, XVII, para llegar a su extremo en el siglo XIX, cuando ya directamente los hechos están sobre ellos, ¿no? Porque hay que decir que hay un golpe de gracia en 1840, ¿no es cierto? Ya Estados Unidos presiona a Inglaterra, presiona a Japón, y bueno, todo es inevitable, ¿no? De alguna manera. Entonces, esta novela, Isu no Odoriko, la bailarina de Isu, representa, digamos, es la carta de presentación de Kawabata, y decíamos, ¿no? La iniciación, la sexualidad, el despertar de la sexualidad. Es un joven de 22 años que se enamora de esta chica Kaoru, que debe tener 17, 18 años, y ahí ingresan dos elementos fundamentales. Uno, que tiene que ver con las características estéticas del Shinkankaku-ha, ¿no? De este movimiento del nuevo sensorialismo, de las nuevas sensaciones, y por otro lado, por supuesto, el trabajo con la espacialidad. Claro. Es decir, Japón, no podemos pensar Japón si no pensamos en los espacios físicos. Sí. ¿En qué sentido? Ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero más o menos tenemos una idea de que Japón, Tokio, sobre todo, es una ciudad abigarradísima. Abigarradísima. Encontrar 2 metros cuadrados en un departamento de Tokio ya es un lujo. Y pensemos esto, ¿no? La imagen clásica del Japón ancestral, de los bosques, ¿no? de la vivencia del Shinto, exacto, de la naturaleza, del bosque de bambú, de pronto, digamos, acechada por claro, la ciudad. Claro, ¿no? El crecimiento industrial, el tren, el viaje en tren. No olvidemos que Japón tiene uno de los sistemas ferroviarios más complejos del mundo, sí, y más efectivos del mundo, sí, después del británico, o quizás antes del británico. Entonces hay como una cuestión respecto del traslado, de la movilidad, de lo que sucede en los espacios cerrados, en consonancia con la apertura del espacio natural que se va como saturando. Claro. Eso en las novelas de Kawabata está muy marcado. Y está muy marcado en el cine de Kurosawa y en el cine de Mizoguchi. Los 7 samuráis de Kurosawa tiene y otras tantas películas de Kurosawa, tiene un trabajo muy marcado con la espacialidad del movimiento. Vamos a dejar un enlace acá en la caja de descripciones para que vean un video de análisis cinematográfico de los movimientos espaciales y van a entender la importancia de esto. Los sentidos, vamos por partes. Si uno piensa en lo sensorial, en la literatura más bien naturalista, en la literatura realista, son vehículo de la transmisión de lo real, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Uno podría decir, bueno, pero estos escritores japoneses recurren a los sentidos. ¿Y qué pasa con el plano no sensorial? Con, claro, lo suprarracional, lo suprasensible, etc. Bueno, ahí es donde se produce el quiebre, porque lo que hacen estos autores, sobre todo Kawabata, es trabajar fuertemente con los sentidos para otorgarle a la experiencia personal mucho más valor y mucha más profundidad, porque el ser humano percibe sensorialmente. Exactamente. Me voy a permitir leer, Sebastián, para ilustrar esto, un fragmento de La bailarina de Isu, para que vean cómo funciona el tema sensorial y cómo al final eso termina convirtiéndose en una amalgama con lo espiritual. De improviso empezó a anochecer en el mar. Están viajando, ¿no? Brillaban a lo lejos las luces de baños de Amishiro y baños de Atami. Sentí frío y mi estómago, acuciado por el hambre, se rebelaba. Fue una suerte que el joven abriera su atadijo de corteza de bambú y me lo tendiera con una sonrisa. Yo lo tomé sin más, como si hubiera olvidado que le pertenecía, y me comí todo el arroz de pescado, envuelto en algas secas. Luego me envolví en el abrigo de estudiante del joven. Me invadió un profundo bienestar al aceptar con la mayor naturalidad aquellas amabilidades, como también me parecía perfectamente natural que a la mañana siguiente tuviera que acompañar a la anciana hasta la estación de Ueno y comprarle su billete hasta Mito. Una dulce armonía reinaba mi corazón. Las luces del camarote se apagaron. Se hacía cada vez más penetrante el olor del pescado fresco que transportaba el barco y el aroma del mar. En la oscuridad,
al calor de la proximidad del joven, dejé correr las lágrimas que repentinamente brotaron de mis ojos. Me parecía que toda mi cabeza se diluía en agua clara que iba goteando lentamente tras de sí la dulzura de una dicha incomparable. Si analizáramos esto desde un punto de vista estructural, ¿no? O de un punto de vista más inmanente, lo que prima en la primera parte del relato es, como bien decía Sebastián, la pura sensibilidad. Totalmente. El olor del pescado, la textura de las algas secas. Tan importante, ¿no? El calor del abrigo, que luego, así, en un pase casi mágico, sí, se convierte en esta imagen que es tan potente. Me parecía, ya no sentía, me parecía que toda mi cabeza se diluía en agua clara que iba goteando lentamente tras de sí la dulzura de una dicha incomparable. Ya esa frase, esa oración, es para hacer una tesis. Claro, ¿no? totalmente. O sea, la conjunción entre la pura sensorialidad, ¿no? El olor del pescado, el calor del abrigo, y de pronto un estado en el que se diluye todo eso hacia la dulzura incomparable de esa armonía que siente la pobre mujer frente a este joven que la está cortejando, ¿no? Esta nueva sensorialidad, planteada por Kawabata, es una síntesis entre una mirada puramente oriental, todavía tradicional, y la forma narrativa occidental. Por supuesto, claro. Porque sería impensado en un autor occidental esa delicadeza del instante. Del instante, ¿no? Y de esa cabeza diluyéndose en gotas, sí. ¿no? Voy a citar a José Vera Castillo, un académico español que tiene un artículo muy hermoso sobre la arquitectura en Kawabata, que dice lo siguiente. Después, si quieren, también dejamos el enlace para el artículo. En Kawabata hay una tensión entre el sujeto de la modernidad europeo y el sujeto oriental. Claro. Y dice es verdad. Vera Castillo, el ego individual, ¿sí?, quedaba confinado a expresar los valores supraindividuales del colectivo social. Frente a ello, el sujeto occidental aparece como soberano y autónomo, pero inevitablemente separado de un mundo que no es sino un objeto de contemplación situado allá afuera. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto moderno occidental solo ve la exterioridad como un entorno. Exactamente. En Kawabata, sin embargo, opera en sus narraciones una síntesis de ambos mundos, que abre en realidad una vía poco explorada de la modernidad, la espacialidad de Kosuno con la interioridad. Claro. Eso ya lo había planteado Murasaki Shikibu en el Genji Monogatari, la primera novelista de Japón y tal vez del mundo universal, Murasaki Shikibu, allá en la Edad Media japonesa, con esa novela imposible que es el Genji Monogatari, cuya traducción al español fue del 2009 más o menos, claro. Estaba en inglés y se tradujo al español en 2 tomos de Atalanta, que ya ¿no? Pone en tensión esta cosa de cómo hacemos para conciliar un mundo como el japonés, que está fuertemente arraigado en la exterioridad natural, con la manifestación espiritual del sentir, claro, y del percibir. Bueno, Kawabata pone eso en discusión. Aparte, con toda la educación que los japoneses imponían sobre la base del control de esos elementos, ¿no? de esas características. ¿Dónde se termina de consolidar esto? En una novela también hermosa de entre 1949 y 1954, la escritura El rumor de la montaña. El rumor de la montaña. Una novela también muy simple, una historia familiar de un pater familias que tiene que de algún modo subsistir, que viajar a Tokio, viajar en tren, todo. Y está la figura del abuelo de la familia, el abuelo Shingo, que medio se enamora de la nuera, hay una historia ahí medio trambótica, pero el abuelo representa aquel individuo que todavía está con un pie en esa tradición ancestral, que va perdiendo la razón, ¿no? Como que si se fuera volviendo loco. Se va apagando. Y va aceptando los avances de la modernidad. Acepta que le corten el cabello con una máquina de afeitar made in Japan, por otra parte, industria nacional, pero es el único capaz de escuchar, de ahí el título, El rumor de la montaña, ¿no? Es como si de pronto
Es el último. La naturaleza invadiera esos espacios, ¿no? El tatami. ¿Vieron las habitaciones japonesas con puertas de papel de arroz? Exactamente. Una cosa muy sutil, de madera, trabajar con la madera. Y se da un sincretismo, ¿no? Las espacialidades natural con la espacialidad concreta del mundo moderno. Sí, señor. Grosso modo, podríamos hablar largo entendido, Kawabata es esto. Kawabata es de una sensibilidad y de un lirismo tan delicado, pero a la vez de una apertura, no hacia la pura tradición japonesa, ¿no? Ensimismada y ya caduca. Tampoco la importación, porque sí. Y tampoco la importación, sino el sincretismo, en el buen sentido del sincretismo, ¿no? La convivencia entre una mirada que se está apagando y una mirada que, bueno, después veremos, el tiempo habrá de definir si realmente fue. Pero bueno. Paso del mito al lobo. Paso del mito al lobo, ¿no? Las tensiones entre lo urbano y lo rural, por supuesto, ya hablaremos de eso. Y es imposible pensar, como decíamos antes, el Japón, la literatura japonesa, por lo menos de esta época, sin esa conjunción entre la espacialidad, la sensorialidad y los temas propios de una sociedad que está en decadencia. Es verdad. Y acá dejo de hablar. No, Diego, por un momento. Estaba pensando, vos sabés que mi impresión sobre las novelas de Kawabata hay una fina tristeza en Kawabata. Claro, totalmente. Hay una sensación, yo cuando leí la primera, creo que es El País de Nieve que leí. La primera que leí de él. Después leí La Bailarina de Izu y El Maestro de Go. Maestro de Go, que es una cosa terrible. Terrible en el sentido de que sí. es autobiográfica. Claro, exactamente. En el que novelas en las que, en el fondo, si bien parecía haber una sensación de, digámoslo así, de convivencia, se nota como una niebla de tristeza, ¿no? Lo envuelve un microclima, por decirlo, ¿no? Si uno lo ve a Kawabata, que hay fotos y hay alguna que otra entrevista en YouTube, sobre todo con Mishima, es una persona que lleva en sí mismo, vestido siempre con el kimono y demás, no sé si es un kimono, en realidad es una ropa tradicional, fumando, como una chaqueta cruzada, claro. Y fumando siempre, un fumador de primera línea. Recordemos esto, Kawabata se suicida 2 años después de que muere Mishima también. Mishima muere en noviembre del 70, Kawabata se suicida, lo pongo entre comillas porque hay toda una disputa ahí si fue un accidente o qué. No. 2 años después deja prendido el gas de su pequeño departamento en Kamakura y muere, ¿no? 1968 gana el premio Nobel con un discurso bellísimo, que lo pueden buscar, está en internet, está en inglés en internet, por ahí hay alguna traducción, que se llama Japón, la belleza y yo. Claro. Que es de una es breve el discurso, ¿no? Sí, sus novelas muy interesantes. Tienen ese tono. A mí cada vez que vuelvo a Kawabata, porque uno intenta buscar otras y demás, hay una sensación de un velo de tristeza, ¿no? Muy, muy particular. Bueno, en mi caso, Diego, yo me voy a ocupar de Tanizaki. Y tomate todo el tiempo que quiera porque hablé un montón. No, para nada. No te hagas problema, creo que nos vamos a arreglar. Yo voy a hablarles de 3 novelas de Tanizaki. Rápido, porque la idea es, y sí me voy a detener en algún fragmento para que lo vean, y en un ensayo, que lo dejo para el final por algo particular. Voy a ir de atrás para adelante. No sé si les suena. Sí, me suena. Porrini contesta los audios de atrás para adelante. Siempre lo último que le digo es lo primero que me contesta. Así como escribo las cartas con la hoja así. Bien japonés, ¿no? Sí, debo tener algún viejo. Aunque la caligrafía de Porrini ni se asoma. Una letra de insecto, como dirían de Borges. Sí, un insecto. Exactamente. Voy a empezar por una novela que es casi autobiográfica de Tanizaki, de Junichiro Tanizaki, que es El diario de un viejo loco, ¿no? Acaba de sonar mi celular. El diario de un viejo loco. Es una novela de 1962. Tanizaki muere en el 65, es su última gran novela, que es un poco autobiográfica porque el protagonista es un anciano de 77 años, o sea, prácticamente la misma edad de Tanizaki. Prácticamente no, la misma edad de Tanizaki. Que, si me permiten digamos así,
cierta vulgaridad. Es un viejo verde. ¿Sí? Es un viejo verde. Es un viejo libidinoso. Exactamente. Es un viejo verde que, para decirlo de una manera, se enamora de Satsuko, que es justamente lo que decía Diego, su nuera, ¿no? Él tiene hijos, obviamente, ¿no? La nuera tiene una hija a la que de alguna manera no le da nada, ¿no? Le pide plata para comprarse cosas y el viejo le regala lo que sea a Satsuko y Satsuko se da cuenta y lo usa. Entonces hay una mirada respecto de la vejez en este caso, no de la vejez sabia, sino de la vejez física. Claro, exactamente. Cuando el reblandecimiento hace que una persona no pase por la etapa de la sabiduría, ¿no? O sea, nosotros tenemos la imagen de los ancianos sabios, en el sentido de la tradición, aquel que dice 3 palabras y uno se queda porque dice, qué genial, ¿no? En su experiencia pudo... En este caso no. En este caso es un viejo que vive en los años 60, y digo así un viejo, porque realmente no es un viejo que vive en los años 60, o sea, está en tiempo real, en ese momento, en un Japón ya occidentalizado al mango, como ustedes se imaginarán. Se llama Tosuwari Otsugi, y tiene ese deseo imposible por Satsuko que lo lleva a cometer de alguna manera una serie de errores. La novela es muy divertida en ese sentido. ¿Por qué? Porque comete una serie de dislates, si me permiten el término, que son conceptos raptos de comicidad, en cierto modo. Es decir, cómo la ancianidad puede prestarse a determinadas cosas a determinadas características que no son, de alguna manera, lo que esperamos de un anciano, ¿no? Uno espera de un anciano la quietud, la sabiduría, ¿no es cierto?, la templanza. Y este hombre está totalmente descolocado. De hecho, llega un momento en que descree absolutamente de todo, tiene problemas con el budismo, porque había tenido una cierta creencia budista y la deja de tener, o sea, pierde todo lo que es su esencia. Y es muy autobiográfica, Tanizaki pasó por esa etapa, ¿no? Pero fíjense, ahí viene la vuelta de tuerca, la sabiduría para haberlo escrito, es decir, haberse dado cuenta de que él estaba, claro, exactamente, como un distanciamiento, ¿no? En ese sentido. Es decir, quiere ser un moderno cuando ya no lo es. Es decir, quiere ser un joven cuando es un anciano. ¿Sí? No sé si le suena. Claro. Se empieza a caminar por la cornisa, Borrín, así, taca, claro. taca, taca, taca. Uno debe tener la edad que tiene, ¿no? Yo en ese sentido soy oriental. Tenemos la edad que tenemos. Hay cosas que ya no podemos hacer, porque si no se cae en el ridículo, que es el factor justamente que Tanizaki está resaltando en este anciano. Sigo para atrás. Voy a tomar 2 novelas que las tengo en un solo libro, que es La historia secreta del señor de Musashi y Arurus, que acá me va a ayudar mucho Diego, porque la palabra Arurus viene del inglés. Así que ahora vamos a hablar de ellas. La historia secreta del señor de Musashi se las recomiendo ya. Está en Sudamericana, yo tengo una edición muy vieja, pero por ahí se consigue. Se las recomiendo ya. Es la historia de un samurái. Pero, ¿qué nos imaginamos que es un samurái? Porque está Tanizaki en el medio. Nos imaginamos a un guerrero, y lo es, temible. El señor de Musashi es temible. Pero hay algo que retomo lo que dijo Diego. Es la mirada del siglo XX desde un sentido mucho más sensitivo, si se quiere. No son los samuráis de Mishima, de ninguna manera. Sino que es un samurái, aunque podría serlo, ahora vas a ver por qué, Diego. Porque tiene una particularidad este señor. Le encantan conservar las cabezas cortadas de sus enemigos, a las que decora, a las que empolva y que tiene en estantes. Me encanta la idea.
Tengo muchos. Porrini se pone de pronto, se pone sádico. ¿Sí? Japón, Porrini no es buena mezcla. Claro, no le voy a prestar la katana. No. No hace cosa que vaya al Ministerio de Educación a empezar a coleccionar Qué cabezas. bello. Acaba de darme usted un... No, pero ahora vamos a ver lo que encierra eso. Tanizaki es una persona del siglo XX, entonces, ¿qué lee en eso? Lee un cierto sadismo, claro. Muy bien, ya sadismo, sí, lo podemos decir, porque es posterior, un cierto sadismo y un cierto, ¿qué? Una homosexualidad reprimida. Claro. Muy típica de los samuráis. Mishima. Claro, exacto. Por eso te decía el punto, muy bien, exactamente. De forma tal que uno puede decir que todo el concepto de una vida militar para en realidad esconder una sexualidad muy fuerte, ¿no? Que cómo se complementa, porque él está enamorado de una mujer, pero a la vez tiene esa atracción por esas cabezas, que son un espanto, ¿no? Son cabezas cortadas, que las pone en estantes, que las tiene como si fueran muñecas, ¿no? Un mundo muy particular. El segundo libro, no hablo más, vayan a leerlo, lo bien narrado que está. Pero observen, perdón, antes de ir a eso, porque era mi idea, dice, leerles el estilo, observen el estilo, porque por momentos parece un libro de historia. Tanizaki es muy irónico. Se dice que el señor Uetsugi Kenshin amaba a sus pajes jóvenes. Punto, ¿no? Golpe en los tobillos, ¿no? También se dice, fíjense el se dice, ¿no?, que Fukushima Masanori seguía las costumbres del emperador Ai de la dinastía Han, ¿no?, China, que prefería cortarse la manga de la túnica a despertar al joven que dormía a su lado. Eso se dijo de Confucio también, pero por un gato. Bueno, en fin, todo tiene doble sentido. No aclare. No aclaro, claro. Las preferencias de Masanori se acentuaron con la edad. O sea, y al fin provocaron su caída. Pero Kenshin y Masanori no son ejemplos aislados. Ojo con esto. Podrían contarse muchas historias extrañas sobre la vida sexual de hombres consagrados por la historia como héroes valerosos. Tac, palo otra vez. Sus costumbres, incluidas la pederastía y el sadismo, miren los términos, derivaban del modo de vida del guerrero y no debemos censurarlas con excesiva rudeza. Ahí viene la morigeración, ¿no? Ese es Tanizaki. O sea, muestra, pero a la vez, ojo como juzgas. Sí. ¿Sabes a quién me recuerda? Sí. Al Tazio de Thomas Mann. La muerte en Venecia. Esa cuestión idealizada. Totalmente. Del efebo. Claro. Para el guerrero. Con los años se acentúa esa mirada, ¿no? Thomas Mann, por supuesto. Claro. Otro baluarte de esta de la sutileza. Sí, Diego. Siempre hemos pensado que el guerrero, de alguna manera, en esa convivencia masculina, de fraternidades masculinas, debió generarse esto inevitablemente. No debió, se generó, obviamente. Aquí se cuenta la historia del señor de Musashi, que nació en el siglo XVI, siglo genial para las guerras, ¿no?, durante el periodo de las guerras civiles, y fue conocido en todas partes por su astucia y su fuerza. Era el caudillo más audaz y más cruel de su tiempo. Y empieza la novela, eso es un prefacio. Dice, no hay modo de saber con exactitud quién era la monja Nyokaku ni cuándo escribió El sueño de una noche, pero el texto indica con claridad que ella estuvo en un tiempo al servicio del señor de Musashi. La novela empieza con una serie de edad, hermoso, porque empieza con escritos de una mujer. Ustedes saben que en la sociedad japonesa las mujeres eran las que escribían. ¿Sí? Murasaki Shikibu. Claro, el caso del libro de la almohada de Kensho Nagon. ¿No? Exactamente. El segundo libro del que les voy a hablar es muy particular, porque es una mezcla de un relato de ficción con un ensayo. El tercero, ¿no? Es el tercero. El tercero, ya voy, ¿no? Sí, gracias, Diego. El primero fue El diario de un viejo loco, muy bien. El segundo es La historia secreta del señor de Musashi. El tercero es Arurus, que no es una palabra japonesa, sino el ajopanas. El volver al japonés es una palabra inglesa, digamos, ¿no? Muy bien. La niponización. La niponización. Muy bien, doctor. Muy bien. La tripanización del soflete. Exactamente.
Meregildo Rocamora, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Esa es la niponización. Muy bien. Bueno, que por otra parte, el libro de Musashi, Diego, hay la descripción de los castigos, ¿no? Sí, Bueno, ¿te acordás la película que vos me recomendaste, los 39 Ronin? Sí. 49. 49, yo No, yo tuve la inflación. la que te recomendé es Harakiri. Harakiri. Totalmente. Que lo hacen cometer el seppuku, Harakiri, con un tanto de bambú. Dios mío. Terrible. Claro, bueno, acá también en esta novela van a encontrar esa crueldad muy particular porque el personaje es un cruel, como lo decía. Arurus es el nombre de una planta, estoy leyendo, que es de formación de la palabra inglesa arrowroot, a raíz de la flecha, dice. Arrowroot. Claro. Arrowroot es la raíz de la flecha, si consideramos que una flecha es fabricada de madera. Claro, Arrowroot, Arrowroot, Arurus. Arurus. El romanji. Es decir, ¿qué habla Arurus? Bueno, es muy bella y es muy corta, valga decirlo. Casi que es una novela, digamos, pero tiene mucho de ensayo. ¿Por qué? Porque son dos jóvenes que van en busca de una leyenda, de la confirmación de una leyenda, a una ciudad que fue imperial. Ustedes saben que Japón tuvo 3 grandes capitales. El traslado, ¿no? Edo, ¿no es cierto? Kioto. Claro, Kioto. Es decir, las grandes capitales que iban con el emperador, luego quedaban abandonadas en algunos casos. Entonces ellos van en busca de una de esas ciudades para encontrar la confirmación de una leyenda que se ha desarrollado allí. Y el otro también va allí por una cuestión personal. Los dos amigos, uno va con ese, pero van juntos por algo, porque el otro va en busca de su madre muerta. Es decir, de la esencia de, mira la madre, ¿no? La idea de la madre y la idea de la ciudad imperial. Ambas como el origen, ¿no? Propiamente. Con un lenguaje poético exquisito. Exquisito. El papel, fíjense lo que dice, abrí en cualquier lugar. Lo hago a propósito porque es así. El papel se veía fríamente blanco en el claro aire de otoño. Este aspecto impecable se debía en parte a la falta de polvo, pero quizá también se debiera a que esta gente, como no usa soshi de vidrio, era más quisquillosa con el papel que los habitantes de la ciudad. Mira el detalle. Cuando no hay puertas de vidrio afuera, como en las casas de Tokio, el papel no puede descuidarse. De lo contrario, luce sucio y descolorido, y el viento entra por los resquicios. Las delicadezas, ¿no? En medio de un clima impresionante. Diego, ¿tengo el momentito más? Todo el que quiera, ya te digo. Y ahora sí, Ciruela, señor Ciruela. Juan Carlos Ciruela, no, es Jacobo, no, es Jacobo. Jacobo James, ¿cómo es este? Fitzgerald, sí. Conde de Ciruela. James Stuart. Fitzgerald, sí. Exactamente. Conde de Ciruela. ¿No? Usted sabe que soy monárquico, me podría mandar cada tanto algo. Bien. Sí, le estamos haciendo publicidad gratuita. Totalmente. Bueno. Tirarle un telefonazo a Juan Carlos Acantilado. No, pero era claro. Pero digo, ahora dejó, tiene Atalanta. Sí, Atalanta. La vendió Ciruela. Rubén Legidos, nuestro editor español, si estás mirando, tirate un... Claro, Rubén, tenés que conseguir algo de esto. El elogio de la sombra. De la biblioteca de ensayo de Ciruela de Tanizaki. Miren la delicadeza del libro. Qué lindo, ¿no? libro. Qué lindo libro. Aparte con la tapa rugosa. Sí, mire, profesor. Mire, sí, mire. Con guarda. Claro, exactamente. Con cubierta, ¿no? Bueno, una vez. Con cubierta. ¿Qué es el elogio de la sombra? Bueno, para mí es uno de los ensayos más bonitos que se pueden leer sobre la cultura japonesa. Junto con el libro del té. El libro del té de Okakura Kakus. Okakura Kakus. Okakura Kakus. El libro del té que yo cuando lo encuentro y tengo algún regalo que hacer, lo regalo inmediatamente, me parece una de las bellezas más naturales. Mira, yo cumpleaños, tengo 33 cumpleaños, de los cuales 13 están en tu haber y no recibí nunca el elogio del libro del té. Está usted equivocado, profesor. Pero bueno. Bueno,
Tenés razón. Mejor me callo. Cállese porque ahora recuerdo. Confucio dice. Confucio dice. No importa, se lo voy a regalar. Por él es el inventor de juegos. Totalmente, exactamente. Sí, es verdad. Muy bien. Esto se ha vuelto muy oscuro, profesor. Perdón, cosas así, no viene al caso. Un día le regalé un juego que yo diseñé, un juego de sobre mesa. samuráis. Sobre samuráis, ¿no? Bueno, muy particular. Que no se puede jugar. No se puede jugar porque no tiene reglas. No tiene reglas, claro. Es una guerra que no tiene reglas. Bueno, el hecho es que El elogio de la sombra es uno de los libros más bellos porque yo me pondría a leerlo completo, ¿no? Como hacía un locutor argentino en la radio en los años 80, que a mí me parecía estupendo. Leía en todo su programa un libro, me parecía estupendo, ¿no? Sí. Estamos a un paso de Estamos eso. a un paso, exactamente. Nuevo contenido del canal, lectura. Lectura. Y ahí sí, se nos desuscriben todos. Todos se nos... Fíjense el título, Elogio de las sombras, parece borgiano, ¿no? Nos imaginamos el elogio de la noche y demás. Pero, ¿qué es la sombra? Tanizaki hace una defensa de la cultura japonesa que tiene que ver con el descuido. A mí me encanta, perdón, es mi terminología, que tiene que ver con el descuido. Él dice, por ejemplo, que las jarras de peltre o de plata, lo que fueren, los occidentales, y es verdad, ¿a qué tendemos? Digo, a lustrarlas. El japonés no. Deja que se ponga negra. Claro, cuando uno va a una casa japonesa se encuentra con cosas que parecen sucias, pero para el japonés eso es honorable, porque quiere decir que tiene más antigüedad. Cuando describe los baños, dice que en su casa, lo cuenta aquí, claro, tiene una casa japonesa, pero en un momento le dijeron tiene que poner un baño con inodoro occidental. Lo puso. Dice, cuando entro al baño y veo el inodoro brillante, me da cosa. Y vuelvo al baño japonés de madera. A la letrina. Claro, a la letrina, que dice es mucho más limpia. Y que entre sombras impide que uno, claro, parece que nosotros estamos iluminados constantemente para las cosas más privadas, ¿no? También. Es decir, este pequeño libro, este pequeño ensayo es de una sutileza en relación con qué, gente, con las costumbres cotidianas del Japón, que, claro, para los occidentales nos llama mucho la atención, porque no es la luz, nosotros tendemos a la luz, sino al juego de sombras. Claro. Que hace a que la cultura, en un momento habla del frufru, por decirlo de una manera muy delicada, de los vestidos japoneses. Eso mueve a una cultura de interior de ceremonia y demás. Así que, si ustedes quieren empezar y de pronto dicen, ¿por qué novela? Bueno, nuestros suscriptores de España tienen más cercano a esto. En Argentina se consigue y demás. El elogio de la sombra de Tanizaki. Es un libro que nos van a agradecer, porque es de una dulzura, de una delicadeza, pero de profundidad, no así porque sí. Porque él ve venir la cultura occidental, él sabe que eso se va a imponer, que es más limpio y demás, pero no importa, hay una delicadeza en la cultura tradicional japonesa que es una pena que se pierda, ¿no? Bien, Diego, disculpa. No, al contrario, está el famoso libro de ensayos de Ítalo Calvino, 6 lecciones para el próximo milenio. Sí, señor. Es una exquisitez. Sí. Tiene un capítulo dedicado a la sutileza. Ahí podríamos encolumnar esta literatura, sí, ¿no? Esa sutileza. Bueno, no solo vamos a hablar de los sutiles. De los sutiles, ¿no? La sutileza, no es el elogio de la sombra, ¿no? Lo que está a trasluz. Que vos fijate, digo, vos y quienes nos están viendo, se observan, ¿no? La decoración japonesa, insisto con esto, las puertas, las paredes de papel de arroz en las que se ve a trasluz, claro, pero no se ve, ¿no? Esa cosa del juego de sombras, ¿no? Todo, la seda. Sombras tras un vidrio esmerilado. Sombras tras un vidrio esmerilado. Claro, exactamente. Yo quiero, no sé si cerrar o no. Joyita ahí, ¿no? Acabo de conseguir, con un precio nada oneroso, la correspondencia entre Kawabata y Mishima, ¿no? Sebastián me hacía la observación, Mishima tenía 26 años menos que Kawabata, claro. Y entablaron una hermosa amistad de correspondencia, de visitas, se hacían regalos, etc. Y Mishima era un admirador terrible de la obra de Kawabata. Y viceversa, ¿no? De unas cartas muy, muy hermosas. Yo quiero leer 2 cartas, o dos fragmentos, no voy a leer las cartas enteras, ¿no?
Carta dirigida por Mishima Yukio, Minami Magome, 4, bueno, Otaku Kyoto, a Kawabata Yasunari, en Hase 264, en la prefectura de Kamakura. 6 de julio de 1970. 4 meses después, Mishima va a tomar el departamento de la Armada, creo, del Ministerio de Defensa, claro, con un grupo de seguidores y va a cometer seppuku, ¿no? Se va a suicidar. Exactamente. Bueno, le agradezco por su carta, hacen toda una mención sobre un escritor coreano, y dice así, Mishima: como es habitual, al perder mi tiempo malgastándolo en correr de aquí para allá, no me repongo de este desbordamiento de energía y de todas esas horas pasadas en actividades puramente físicas. Lo que escribe en su carta respecto de su estado de salud me inquieta. Aunque se diga lo que se diga, usted no es una naturaleza que se desmorone así sin más. El más fuerte entre nosotros es Kawabata. Es la convicción que tenemos todos y que no se quiebra fácilmente. Es un padre. Está hablando del padre. En ocasión del reportaje que usted concedió al director del New York Times en Tokio, ha expresado sobre mí palabras de las que me siento poco digno. Le agradezco profundamente. Este artículo se publicará dentro de poco. Y fíjense cómo termina Mishima su última carta a Kawabata. Es el tercer año que practico karate y acabo de obtener mi cinturón negro. Es decir, que si sumo todos mis niveles en artes marciales, desde ahora yo soy 9º Dan. No olvidemos que Mishima era un experto en artes marciales de diversa índole. Pero cuando uno se vuelve fuerte, no se encuentra realmente el adversario a la medida, así que me siento frustrado. Cada gota de tiempo que se escurre me parece tan preciosa como un trago de buen vino, y ya he perdido casi todo interés por la dimensión espacial de las cosas. Este verano iré de nuevo a Shimoda con toda mi familia. Espero que sea un bello verano. Le ruego que se cuide mucho. Con mi respetuoso saludo, Mishima Yukio. 4 meses después sucede el hecho. Es impresionante escucharlo, ¿no? Pero esa admiración que vos decías, sí, y esta frase, ¿no? Es el tercer año de karate. Soy el más fuerte, pero no encuentro rival. Sí, claro. Trasladado a la literatura, es como decir, bueno, ya llegué a donde tenía que llegar. Totalmente. Llegué al fin. Totalmente. Vos fíjate, Diego, que cuando Kawabata recibe el premio Nobel en 1968, lo dice con tanta naturalidad que uno se asombra, que dice, no, esto se lo tienen que dar a Mishima. Bueno, vos fíjate, Seba. Mishima tenía 45 años. 45 cuando se suicidó. Yo ya lo pasé hace rato. Terrible. Fíjate lo que escribe Mishima también. Carta recomendando al señor Yasunari Kawabata para el Premio Nobel de Literatura, año 1961. Se tomaron 7 años para darle el premio. La voy a leer in extenso porque es breve. Las obras de Kawabata unen la delicadeza con el vigor, la elegancia con la conciencia de lo más bajo de la naturaleza humana. Sí. Su claridad encierra una insondable tristeza. Bueno, ni que lo hubiese leído, ¿no? Son modernas, aunque directamente inspiradas en la filosofía solitaria de los monjes del Japón medieval. La manera en que el escritor elige sus palabras demuestra qué sutileza, qué grado de estremecedora sensibilidad puede alcanzar la lengua japonesa. Su estilo único, con una agilidad infalible, es capaz de ir directo al corazón de un hombre para expresar su sustancia, ya se trate de la inocencia de una jovencita o de la horrorosa misantropía del anciano. Sí. Tanizaki, ¿no? Podría trasladarse a la obra de Tanizaki. Sí. Una concisión extrema, la concisión cargada de sentido de los simbolistas, se instala en obras que, a pesar de su brevedad, engloban todos los aspectos de la naturaleza humana. Para muchos escritores del Japón moderno, los imperativos de la tradición y del deseo de crear una nueva literatura se mostraron casi irreconciliables. El señor Kawabata, sin embargo, con su intuición de poeta, ha superado esta contradicción para convertirla en una síntesis. En todos sus escritos, desde su juventud hasta nuestros días, se encuentra como una obsesión el mismo tema, el contraste entre la soledad fundamental del hombre y la inalterable belleza que se aprehende intermitentemente en las fulguraciones del amor, como un rayo que de pronto pudiera revelar
en el corazón de la noche las ramas de un árbol en plena floración. Es un honor para mí recomendar a quien, más que ningún otro escritor japonés, presenta verdaderamente las cualidades requeridas para el Premio Nobel de Literatura. Firma Yukio Mishima. Fíjate que es tan japonés, ¿no? Porque la recomendación que haría un occidental iría directamente a ciertos aspectos, no sé, mucho más de compromisos, de ciertas cosas. Y acá, bueno, ¿quién escribe la carta? Bueno, ¿no? Mishima, acá entramos claro. en el choque con lo que leíamos de Bernhard, ¿no? O sea, claro. Compará esto con lo que proponía Bernhard. Claro. El mismo espíritu, un poco el mismo espíritu de la literatura estaría muy cercano. Claro. Bernhard lo hace desde Viena, por supuesto. Otra sociedad. Claro. Otra pero esa idea de la sutileza de proponer a un autor y no enviar una carta porque sí se sumó a la lucha para la defensa de los derechos del bosques de bambú, ¿no? La derecha del oso panda. Del oso panda todos somos el oso panda. Claro, exactamente. Sino porque hay una esencia de lo japonés sumado a lo nuevo, claro. Que en síntesis, como lo dice, tiene una delicadeza mayor. Mira, yo no lo había leído, digo, es nuevo el libro, de hecho, y ¿qué dije? La tristeza, ¿no? La tristeza, pero la melancolía. Ya te digo, sí, es una cosa, es una niebla, ¿no? Una niebla. Una bruma. Exactamente, ¿no? Una bruma. Bueno, la bruma nos está invadiendo porque la habitación está cerrada y el humo de la pipa nos está convirtiendo en algo nocivo. Así que vamos a dejar en esta sutileza. Recomendación, Tanizaki. Junichiro Tanizaki. Yasunari Kawabata y por supuesto Mishima, por supuesto Kensaburo Oe, Akutagawa, todo lo que puedan incorporar, pero un poquito algunas coordenadas de lectura hemos tratado de dar. Sí. Es un placer para nosotros siempre volver a la literatura japonesa, seguramente volveremos en otro momento, nos quedan ahí Diego, algunos autores. Una cosita, a la literatura japonesa, teniendo en cuenta, porque nos lo han pedido, yo voy a hacer un relato. Hay un autor muy de moda japonés. Lo vamos a decir, ¿querés que lo digamos? Haruki Murakami. Murakami, un boludo. Bueno, realmente, a ver, para decirlo con pocas palabras, nació en Japón. Claro, correcto. Bien. En fin. Con excepción de algún cuento que me pareció muy interesante, tengo sus cuentos. La verdad es que yo leí Kafka en la orilla, leí Tokyo Blues y sinceramente les pido, por favor, no lo pidan, ¿no? Porque va a ser destructivo el análisis y no quiero. Entiendo por qué puede llegar a gustar. Lamentablemente. Porque es la posmodernidad japonesa, total. Totalmente. En cambio estos señores... Hay otra dimensión. Hay otra dimensión, una visión de transición. Sí. Que no niega, claro, pero tampoco asume a rajatabla o a ratajabla. Claro. A ratajabla, digamos, las imposiciones de la modernidad y de la posmodernidad, ¿no? Son autores suicidas. Aparte, Tanizaki, que había vivido en la aristocracia, digamos, en un buen pasar y de pronto tiene que pasar a otra vida. Cae la bomba y bueno. Exactamente. Agradecemos la presencia, la paciencia como siempre y vamos a estar acá todos los lunes, seguimos leyendo con placer, se vienen cosas interesantes en el canal, estén atentos a las actividades. Adiós, gracias. Estamos creciendo de una manera muy interesante, muy linda, muy agradable. ¿Verdad que sí? Y eso se debe a ustedes, fundamentalmente al afecto, al cariño, a las diferencias, ¿sí? que se establecen, que hemos tenido comentarios magníficos y comentarios que van al hueso y es lo que nos interesa, ¿sí? Que la última página sea la excusa para seguir leyendo. Totalmente, Diego. Seba, como siempre, a vos, un placer. Nos vemos el jueves seguramente o en algún momento, en algún recreo. Por ahí. ¿Otra vez? No sé. Pero usted no quiere dar clases. A la gente le gusta el recreo. Yo no doy clases. No, hay que dar clases. Sí, hay que dar clases por Zoom. Nos vemos y a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.